actitud en el diccionario la podemos detallar de la siguiente forma. Es una, hermano, evaluación positiva o negativa y una disposición mental para responder, hermano, o una tendencia a actuar frente a una situación que tenemos por delante. Es una evaluación positiva o negativa. Esa es una actitud. Evalúo la situación y voy a accionar positivamente o negativamente. Cuando yo evalúo la situación, entonces es el momento que ya terminé la evaluación o considerar la situación, cómo yo voy a reaccionar acerca de la misma. Eso es lo que es, hermano, una actitud, responder con qué o cómo respondo a la situación. Y eso me va a llevar a una tendencia, hermano, a actuar frente a la situación. Tenemos el ejemplo muy claro en la palabra de Dios de los 10 espías. 10 espías que tuvieron una mala actitud frente a las circunstancias, hermano, que se le presentaron cuando fueron a espiar, hermano, la tierra prometida. Estos vinieron con una actitud pesimista, una actitud de perdedores, una actitud que no podemos. Una actitud es que habían muchos gigantes en la tierra. Es que nos mirábamos como langostas delante de ellos. Pero antes habían afirmado de que la tierra que habían ellos ido a espiar o a ver, ciertamente era tierra que fluía leche y miel. O sea que no descartaban ninguna posibilidad, hermano, ni la veracidad de Dios, de que habían encontrado lo que Dios les había dicho que iban a encontrar. Abundancia. Esa tierra que fluía leche y miel era la bendición de Dios. Dios lo había prometido. Y si Dios lo había prometido, era algo real, algo genuino, algo cierto que iba a encontrarse allí. Y ellos lo comprobaron. Y se lo dijeron al pueblo. Se lo dijeron a su líder. Pero no estaban conformes. Cambiaron una actitud, hermano, positiva de que es tiempo de conquistar. Y allí la actitud, hermano, la evaluación que tuvieron, hermano, fue de que, pero no vamos a poder. Si hay bendición, pero no vamos a poder. Y este es, hermano, algo que es bien interesante. Cuando nosotros consideramos que la situación es tan difícil y no podemos nosotros tratarla, hermano, entonces estamos confiando en nosotros mismos. Como cristianos tenemos nosotros ya de antemano declarada la victoria, porque Jehová es el que ha prometido. Dios es el que ha dicho que vamos a vencer y vamos a ser más que vencedores en el nombre de aquel que nos ha amado. Y eso es algo que tenemos que mantener para poder evaluar las circunstancias, las situaciones que en nuestra vida se van a, hermano, presentar. Todos los días vamos a enfrentar circunstancias. Todos los días vamos a enfrentar situaciones. Y tenemos que evaluar la situación de acuerdo y a la luz de la palabra de Dios para poder hacer una buena decisión o accionar correctamente delante de esa situación, hermanos. Como cristianos no podemos vivir arrebatadamente. Como cristianos no podemos vivir ahí se va. No podemos vivir desorientados. Tiene que ver una guía. Y la guía, hermano, perfecta es la palabra de Dios. Y la palabra del Señor es perfecta en sí. No se equivoca. La ley de Jehová es perfecta. Así dice, hermano, los Salmos. Con frecuencia Jesús habló en parábolas o historias utilizando escenarios familiares. Y con frecuencia habló acerca de diferentes, hermanos, segmentos de la población, siempre refiriéndose a la situación con la cual él se encontraba. La parábola del fariseo y el publicano es una de esas historias, hermano, y se encuentra no, precisamente en el momento preciso cuando Cristo quería darles una enseñanza a sus discípulos o a aquellos que estaban a su contorno. Cristo habló a unos que confiaban en sí mismos como justos. La Escritura dice a unos que confiaban en sí mismos como justos. Esa era la actitud de ellos. Nosotros somos mejores que nadie. Pero el asunto aquí es que ellos no estaban apoyados en las promesas de Dios, no estaban ni siquiera siguiendo, hermano, la verdad de Dios, sino que la actitud que tenían es, somos mejor que todos.
Porque somos religiosos, conocemos mejor las escrituras, pero ellos no practicaban lo que ellos conocían. No practicaban lo que ellos sabían ellos, hermano, saber en cuanto a la ley mosaica. Y por eso se le llamaba el grupo de los fariseos. Solamente hablaban. Jesucristo le dijo sepulcros blanqueados por fuera. En un sepulcro se deposita un cadáver, una persona que ha fallecido, y ese sepulcro tarde o temprano va a empezar a dar efectos, hermano, de hedor, hermano, y un malestar, hermano, que no se va a poder soportar. Pero Jesús les dice sepulcros blanqueados por fuera. ¿Por qué? Por la hipocresía y por la actitud, hermano, de superioridad que tenían en cuanto a los demás o acerca de los otros. Y aquí miramos con claridad, hermano, el ejemplo de Jesús. Y esto iba dirigido a ellos. Cristo habló a unos que confían en sí mismos como justos. A este grupo fue dirigido esta enseñanza. Cristo le habló a ellos. Dijo también esta parábola, la parábola del fariseo y el publicano. 2 hombres subieron al templo a orar. Note bien esa palabra. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Cuántos hombres, hermanos? ¿Iban a dónde? Al templo. ¿Iban a dónde? ¿A qué? A orar. O sea que los 2 iban con una misma, hermano, un mismo motivo. Iban con un mismo propósito. Iban al templo e iban a orar. Orar es hablar con Dios, a tener comunión con Dios. Y estos 2 hombres, dice la palabra del Señor, los cuales eran el fariseo y el publicano. La palabra del Señor los detalla con claridad. Uno era fariseo y el otro publicano. Y como decía hace un momento, un fariseo era alguien muy religioso. Pertenecía a una secta de judíos que llegaban a un extremo innecesario al tratar de obedecer las leyes. Eran muy estrictos, hermano, a propósito. Su forma de vida con frecuencia era, hermano, autojustificación. Muy críticos, hermano, de los otros. Nadie podía ser parte de los fariseos si no pasaban por una serie de pruebas. Y la palabra del Señor dice más adelante que estos hombres subieron a orar al templo, los 2, con el mismo propósito, a hablar con Dios. Y dice la palabra del Señor que el fariseo puesto en pie. No había, hermanos, quizás necesidad de arrodillarse de acuerdo a él. Cuando nosotros doblamos rodillas, hermano, estamos mostrando una actitud de ¿qué, hermanos? De humildad. Nos venimos a presentar delante de Dios porque traemos necesidad en nuestras vidas. Pero el fariseo aquí pensó que no era necesario. La palabra de Dios hace referencia y dice que estaba de pie, orando. Pero no dice solamente orando. Dice orando consigo mismo. O sea que no oraba a Dios. Pero el propósito, hermano, aparentemente, de acuerdo a las escrituras, dice que ambos fueron al templo a orar. Ambos iban a hablar con Dios. Pero ahora no era la verdad, porque la palabra de Dios dice que este fariseo empezó a orar consigo mismo. Mire más adelante lo que dice la palabra de Dios. Comenzó a orar consigo mismo. Lo que significa esta palabra, consigo mismo, es igual a justificarse, a defender mi estilo de vida. Consigo mismo significa soy mejor. Hermanos, los publicanos, por otra parte, eran considerados hombres inmorales. Y este fariseo tenía la oportunidad precisa, en el momento preciso y en el lugar preciso de acuerdo a su criterio. Y él tomó una actitud de autosuperioridad delante de aquel hombre que era conocido como inmoral. Como, hermano, frecuencia, explotaban a las personas cuando cobraban impuestos para el gobierno romano. Esto eran aquí, hermano, los hombres publicanos. La gente no los quería. Eran despreciados por el pueblo, hermano, a propósito. ¿Por qué? Porque eran cobradores de impuestos y a veces se les pasaba la mano. No eran vistos de forma favorable y con frecuencia eran tratados muy mal. Pero ahora tenemos un fariseo.
Un fariseo que encontró el momento adecuado, en el lugar adecuado y la persona adecuada para jactarse a sí mismo. Pero un momento, síganme por favor. Miramos aquí algo muy interesante. Cada oración de las cuales ellos empiezan, hermano, a expresar es distinta, es diferente. Y algo que debemos de analizar aquí es lo siguiente. La oración del fariseo es mencionada primero. Oiga bien, aquí, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. I'm better. Yo soy mejor que los demás. Porque en su actitud, él pensaba que él estaba siguiendo una norma de la ley, hermano, bíblica o la ley de Moisés, que lo hacía mejor que los demás. Y vemos nosotros que aquí empieza a declarar su oración y dice, yo no soy como los otros hombres. Y empieza a referirse al que está ahí delante de él, esta persona publicana. Y empieza aquí a decir lo siguiente. Y dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces, está tocando trompeta. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, versículos 11 y 12. Soy mejor. Recuerde algo, la razón por que Cristo, hermano, utilizó la parábola fue por unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Ese es el propósito de esa parábola. La actitud que vamos a tener acerca de lo que Dios nos quiere a nosotros, hermano, envolver. La actitud que vamos a tener en cuanto a la gente con la cual vamos a trabajar. La actitud que vamos a tener en cuanto a, hermano, lo que vamos a desarrollar dentro del ministerio de Dios. El fariseo es un religioso. Y él empieza a justificarse. ¿Por qué? Porque la actitud que este hombre tiene es una actitud que da, hermano, totalmente lástima. Y el Señor, hermano, totalmente, hermano, lo rechaza. La actitud que nosotros tenemos muchas veces, hermano, pensando que somos mejores que otros, el Señor dice un momento, aquí está esta parábola para ti. Si vas a hacer algo, lo vas a hacer con amor, por amor, para mí. Si tú te crees religioso, conocedor de la palabra del Señor, como lo está este fariseo, hermano, presentando, hermano, entonces tienes que practicarlo. Tienes que llevarlo a cabo en tu vida. Y en vez de estar señalando a todo el mundo y pensando que eres mejor que ellos, empieza a aplicarlo en tu vida para que haga efecto en tu vida y cambies esa actitud que tienes hacia los demás. La actitud que tienes acerca de la gente que es menos que tú, más inferior que tú y más pecadora que tú. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y empieza, hermano, a dar una lista detallada de lo que él practicaba, de lo que él hacía aquí. La oración del fariseo fue exactamente lo siguiente, hermano, un intento por decirle a Dios lo justo que él era, hermano, pero no se estaba dando cuenta, o probablemente sí se estaba dando cuenta, que esa oración estaba llena de egoísmo, de vanidad. Sin mí no se pueden hacer las cosas. Y esa actitud no le agrada a Dios. La actitud de que nosotros creemos de que el mundo se va a terminar o se va a parar el aire, el tiempo, hermano, el viento, si nosotros no hacemos tal asunto, hermano, circunstancia. Una actitud, hermano, favorable para nosotros nos ayudaría, hermano, exactamente y precisamente la diferencia que hace en la oración del publicano. Más el publicano, dice la palabra de Dios, estando lejos. Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Cómo se habrá sentido este publicano delante del Señor, hermano, de sentirse tan desagradable por su pecado y sus acciones?
Ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 13. Y esta es una situación obvia, hermanos. Una situación obvia en la que el hombre reconocía su culpa. Y se quedaba de lejos, se quedaba lo más lejos, él reconocía sus pecados y le pedía a Dios misericordia. Él estaba pidiendo a Dios que lo perdonara. Bueno, pastor, ¿cuál es la lección entonces? La lección del fariseo y el publicano. Jesús luego le dijo a su audiencia lo que necesitaban aprender. Y aquí viene la lección, hermano. Él le dijo: ustedes necesitan aprender algo de esta historia. Os digo, el Señor responde así: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Mira qué tremendo aquí. Este salió justificado, descendió a su casa justificado antes que el otro. Y le presenta el versículo 14 y le dice: cualquiera que se enaltece, ¿qué dice lo siguiente, hermanos? Será humillado. Y aquí es donde el Señor quiere, hermano, prevenirnos a nosotros de que vivamos una vida humillada. El Señor no va a permitir que nos alcemos, que seamos altivos, que seamos orgullosos. La palabra del Señor dice que Él da gracia al humilde, pero también dice que resiste ¿a quién? Al soberbio. No va a avanzar, no va a poder, hermano, lograr los objetivos. ¿Por qué? Porque hay orgullo, hay altivez en su vida y el Señor no le va a permitir que el hermano crezca y avance y logre los objetivos que quiere. ¿Por qué? Porque es un altivo. La palabra del Señor lo enseña. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y esta es la actitud que el Señor nos está enseñando esta noche. Yo no sé, hermano, cómo anda su actitud en cuanto a las cosas del Señor. Pero yo he oído gente decir: yo no necesito de Dios, soy la persona más buena del mundo. No tomo, no fumo, no bailo, no ando haciendo desorden, pastor. Estoy bien. Estoy bien, pastor. Es más, ni necesito de Dios. Porque el momento que no buscamos de Dios y no reconocemos a Dios en nuestras vidas, estamos diciéndole a Dios: I don't need you. No te necesito. Pero porque pensamos que somos mejores que los demás y aún somos mejores que Dios, o queremos bajar a Dios al estilo de vida que nosotros estamos llevando. Queremos que Dios nos haga los mandados y nos estamos equivocando bien feo. Porque lo que viene a continuación es que ese enaltecimiento y esa actitud orgullosa, hermano, va a traer humillación, hermano, para nosotros. Va a traer humillación para nosotros. Y por eso el Señor da los dos lados, hermano, del asunto. Y dice: y el que se humilla será enaltecido. Lo que me encanta a mí es lo que dice el Señor. Y esta es la lección: que el publicano se fue para su casa justificado, pero el fariseo no. Algo le faltó al fariseo en su corazón para poder llenar la necesidad por la cual iba al templo a orar. No salió bendecido, no salió, hermano, justificado de acuerdo a la palabra del Señor. Jesús lo está diciendo. El Señor Jesucristo lo está enseñando. ¿Por qué, hermanos? A que presentó una lista de lo que hacía, una lista de lo que practicaba, una lista de lo que él ya se conocía, versículos de memoria. Él hacía esto, servía en la otra área. El Señor dice: no, es que has tenido una mala actitud. Y esa mala actitud no sirvió para construir la vida de alguien, sino para destruir la vida de alguien. Y si nosotros no tenemos cuidado, nuestra actitud, hermano, puede destruir a la gente que nos ve y a la gente que nos escucha, y aún así llamándonos cristianos. Podemos destruir vidas. Pero el asunto aquí es que no es que lo hagamos sin conocimiento, lo hagamos ignorantemente, lo hagamos, hermanos, sin pensar que vamos a afectar a alguien. Sabemos muy bien que nosotros tenemos una mala actitud y a pesar de tener conocimiento de eso, continuamos viviendo esa vida, hermano, altiva y orgullosa delante del Señor, sin importar a quién vamos a dañar. Este fariseo no era ignorante de lo que estaba diciendo. Él aún señala al publicano y dice: y ni aún como este publicano. Con eso te lo digo todo, Señor. No soy como él. Pero en cambio el publicano llegó humilde delante de Dios.
por su reconocimiento del pecado y por la fe que demostró en Dios a suplicarle su misericordia y su perdón. La palabra de Dios, hermanos, la Biblia, habla con frecuencia acerca de ser justificado, liberado de la culpa por la fe. Cuando nosotros llegamos al Señor con fe y por fe, nos acercamos a la cruz de Cristo y con la sangre que Él ha derramado, hermano, y por la promesa que nos ha dado de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Él lo hace, pero necesita el Señor mirar un corazón contrito y humillado, el cual no va a rechazar en ningún momento. Tiene que haber sinceridad en el corazón de aquellos, hermanos, que sabemos que estamos actuando mal y nuestra actitud está afectando la vida de los otros. Nuestra actitud afecta. Nuestra actitud afecta. Y no hay nada, hermano, más ponzoñoso y venenoso en la vida de un cristiano, hermano, que es la altivez y el orgullo. Wow, eso, hermano, eso va en contra de los principios bíblicos. Va en contra de la palabra del Señor. Creo que la altivez y el orgullo, hermano, es una de las primeras cosas que el diablo quiere que nosotros adoptemos, porque él es orgulloso y altivo. Él, hermano, no puede, hermano, totalmente ser más que una persona que quiere ser mejor que Dios. Quiere destruir a los cristianos porque tiene celo de Dios. No quiere que seamos siervos de Dios. Él quiere mantenernos esclavos en el pecado como antes lo hacía y antes le servíamos. Eran sus monos, éramos sus títeres, éramos, hermanos, sus monigotes. Nos agarraba como quisiera, trasnochábamos, vivíamos una vida totalmente en el pecado, en la inmundicia, nos revolcábamos en el lodo del pecado. Pero un día llegó Cristo a nuestras vidas, nos salvó, nos lavó y ahora somos salvos, hijos de Dios. Y el diablo no quiere eso. ¿Por qué? No quiere perder a sus soldados. No quiere perder a sus miembros de su ejército. Y quiere seguirnos ensuciando. Y por eso nos llena de una actitud, hermano, altiva. Muchos no aceptan enseñanza de la palabra de Dios. Ya me sé todo, pastor, de Génesis, Apocalipsis. ¿De qué nos sirve saber toda la Biblia? ¿De qué le sirve aprenderse versículo por versículo? Apréndase de memoria el Salmo 119 si quiere. Pero si no lo va a poner en práctica, de nada le sirve. De nada le sirve. Y es importante tener una actitud, hermano, presta, lista para reconocer que somos necesitados delante del Señor. Necesitamos de Dios. Esta parábola nos enseña a nosotros tanto. Cristo recordó a la audiencia que porque cualquiera que se enaltece va a ser humillado y el que se humilla será enaltecido. Es importante, hermano. No podemos nosotros pasar por alto las necesidades que tenemos en nuestras vidas. No podemos pasar por alto las necesidades que otros tienen que están alrededor. Familias han sido destruidas, hogares han sido destruidos porque hay alguien, hermano, que está mostrando una actitud arrogante, hermano, y una actitud, hermano, que está y va en contra de la palabra del Señor. Resistencia a la palabra del Señor va a venir siempre de un corazón que está involucrado en el pecado. Resistencia a la palabra del Señor va a venir de un corazón que se cree que no ocupa de Dios. Resistencia a la palabra del Señor es pecado y es penado, hermano, por Dios, porque no hay nada bajo el cielo, hermano, en esta tierra, hermano, por lo cual nosotros no tenemos que ser juzgados. Dios nos va a juzgar por cada cosa que decimos, por cada cosa que hacemos. Un día le daremos cuentas al Señor y tenemos que tener cuidado la actitud que tenemos y a la gente que estamos destruyendo o estamos construyendo. Es importante no pasar por alto nuestra actitud. No me venga con eso, pastores, que así soy. Soy de rancho, sí señor. Soy de tierra allá lejana y de monte y de... No, hermano. No importa dónde vengamos. En Cristo ya somos nuevas criaturas. Y el Señor tiene que empezar a mirar los frutos de ese arrepentimiento genuino que hemos tenido. Y la gente tiene que ver que ahora somos diferentes, somos distintos. Y que esa altivez y esos humos, hermano, y aire, hermano, de superioridad se han acabado. Y mirar a otros como superiores a nosotros mismos. Tenemos que considerarlos. No podemos pasar por alto este ejemplo que el Señor presenta. La palabra del Señor sigue diciendo aquí, más adelante, 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro.
Yo quiero estar justificado delante del Señor. Y si yo tengo ese perdón de Dios, yo tengo la oportunidad de seguir avanzando en mi vida cristiana. En cambio, el que tiene una actitud arrogante, una actitud, hermano, de que no necesito, se detiene en el camino, hermano, del Señor y empieza a avanzar por otro camino. Pero no llega muy lejos. Acuérdese del mensaje esta mañana. Si Jehová no le va a pastorear, alguien más va a tomar las riendas de su vida. Pero usted no va a dirigir su vida como usted piensa que la va a dirigir. Alguien va a tomar control de su vida. No existe términos neutros. No existe que me quede en neutro, pastor, ni para acá ni para allá. No, alguien va a venir a influenciarle. Y si usted tiene una actitud, hermano, en contra de la palabra del Señor y en contra de lo que el Señor le quiere enseñar, alguien lo va a estar dirigiendo al mal, hermano, y alejarle más del Señor. Capacidad para reconocer nuestros pecados y la necesidad de los demás. No podemos pensar que Dios nos va a usar, siguiente punto, si nosotros tenemos una actitud, hermano, de superioridad hacia las cosas de Dios o hacia los demás. No lo hacen como yo quiero. Claro que tenemos que hacer las cosas excelentes para el Señor. Yo pienso como pastor, hermano, y como cristiano, de que las cosas para Dios se deben de hacer excelentes de primera clase. Siempre he creído eso y siempre lo voy a creer. A Dios lo mejor. A Dios se le da, hermano, las primicias. No se le dan sobras, no se le da, hermano, si puedo, no se le da si tengo tiempo, no se le da a ver si me alcanza. A Dios se le da lo primero. Lo primero que el Señor nos da a nosotros se llaman primicias. Y eso el Señor lo acepta. ¿Por qué? Porque reconocemos su poder, reconocemos su misericordia, reconocemos su grandeza y reconocemos la oportunidad que nos ha dado a pesar de lo que somos para servirle y desenvolvernos en su obra. No sé, hermano, usted, ¿cómo está su actitud? Su actitud hacia la palabra del Señor. Su actitud en cuanto a la oración. Su actitud en cuanto, hermano, a la iglesia. Su actitud en cuanto hacia Dios. En cuanto a hablarle a nosotros de Cristo Jesús. 5 personas visitando esta mañana. Tremenda bendición. 4 bautismos la semana anterior, 2 semanas atrás. Qué tremenda bendición. Pero eso no lo hizo el pastor. Eso no lo hizo ninguno de nosotros. Por la gracia y para la gloria de Dios. Amén. El Señor se lleva la gloria. El Señor se lleva, hermano, lo que es la honra por lo que Él hace en nuestras vidas. Y no olvidemos, hermanos queridos, que si nosotros tenemos una buena actitud, vamos a ir allá a la palabra del Señor. Aquí vemos nosotros la actitud de esto, lo que le hablaba hace un momento. La palabra del Señor dice que estos hombres, hermanos, se preocuparon tanto y dijeron, no vamos a pasar esa tierra porque realmente es una tierra donde moran gigantes. Vaya conmigo a 13 del número de Números. El libro de Números, capítulo número 13. Y aquí vamos a ir terminando. ¿Qué clase de actitud tiene usted en cuanto a los demás? ¿Qué clase de actitud tiene en cuanto al ministerio? ¿Qué clase de actitud tiene, hermano, usted en cuanto a la palabra de Dios? ¿Qué clase de actitud usted tiene en cuanto a la oración? ¿Cómo mira el ministerio? ¿Como algo inferior, algo que no importa tanto? 13 del libro de Números. La palabra del Señor dice así, en el 13, como un título, misión de los 12 espías. 12 espías. Y mire lo que dice la palabra del Señor aquí, desde el 22 en adelante. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán, Seaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento, dice, con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra, dice, al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Aquí está el fruto de la tierra. Este es el resultado, Moisés. Aarón, es cierto, hemos encontrado bendición.
Y la palabra del Señor dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero aquí cambiaron de mentalidad. La evaluación que ellos trajeron delante de estos líderes y delante del pueblo cambió así. Una mente tan rápida para cambiar. No considerando las bendiciones de Dios, hermanos. Oiga muy bien lo que le estoy diciendo. Cuando nosotros no consideramos las bendiciones de Dios y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado por nuestras vidas y lo que quiere hacer en el futuro, hermano, tenemos una actitud totalmente equivocada. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también dice, vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Como que ya conocía a Caleb a estos 10. Los 10 que programan y transmiten negativismo por esa mala actitud. Y dice la palabra del Señor que Caleb hizo callar al pueblo. Dice, un momento. En todo lo que estaba, hermano, ese algarabío y ese momento que estaban emocionados de la noticia que estaban dando, empezaron a transmitir negativismo por una actitud de ellos. Solo se toma de varios o de una persona para poder transmitir, hermano, una actitud negativa o, hermano, una actitud positiva. Y la palabra del Señor dice que Él hizo callar al pueblo y dijo, subamos luego. Caliente, vamos, hay que echarle ganas. Porque dice la palabra del Señor y dice, porque más poderosos o más podremos nosotros que ellos. El 31. Mas los varones, bueno, yo no sé si era bueno llamarles así, que estuvieron con él dijeron, no podremos. No se puede, pastor. Mire cómo nos ha dejado el COVID, todos golpeados, todos débiles. Pregúnteme a mí. No vamos a poder. Yo me quedo sorprendido lo que Dios hace tan grande y tan maravilloso y escuchar de pastores que mueren. Y estamos hablando de eso con mi querida suegra y mi esposa. Y Dios no permitió que eso sucediera conmigo. 3 días en el hospital. Yo nunca dije no puedo. Yo dije, Señor, gracias. Yo sé que usted está conmigo. Y si usted está conmigo, nadie puede estar en contra mía. Pero tiene que haber una actitud positiva, hermanos. Y no podemos transmitir esa actitud, hermano, negativa a los demás. Tenemos que transmitir positivismo, tal como lo hizo Caleb. Sí podemos. Pero los varones dijeron, no podremos. ¿Sí o no? Pues yo digo que sí. ¿Y usted? No, yo digo que no. La palabra del Señor dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso tenemos que definirnos. No estar entre sí o no, peras o manzanas, o entre limas y limones. Tiene que haber determinación, hermano, en lo que vamos a hacer. Y esa determinación va a traer a nosotros una actitud que va a, hermano, determinar qué va a ser de nosotros y nuestras familias. Y estoy hablando a usted que tiene familia. ¿No se da cuenta que la actitud de muchos padres ha afectado, hermano, la actitud de sus hijos? Qué triste por eso. Pero Caleb dice, si podemos. Los varones dijeron, no podremos. No vamos a poder subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Espérese un momento. ¿Es más fuerte que nosotros? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿No que la vida cristiana era bonita? ¿No que Dios es bueno? ¿No que Dios nos da bendición? ¿Qué hacemos ahora hablando mal?
¿Qué hacemos ahora diciendo, no, ese era puro show, pura pantalla? Hablaron mal los hijos de Israel, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos, dice, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Les estaban transmitiendo por esa actitud negativismo y temor a ellos. Oigan, traga a sus moradores. Qué difícil es la vida cristiana. No se va a poder lograr. Claro que sí podemos. Claro que vamos a ser victoriosos. Porque, hermano, Dios es el que pelea por nosotros nuestras batallas. Y esa era la actitud que había en Caleb. Traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Cuando no estamos con Dios, todo se nos hace grande y dificultoso. Todo, hermano, los muros son tan altos que no los podemos brincar. El Señor solamente ordena y dice, solamente rodeen la tierra, la ciudad, perdón, rodeenla. Y cuando la rodeen la última vez, las veces que sea que se les ordene, griten, griten. Entonces los muros de esa ciudad van a caer y van a poder conquistar Jericó. Porque es la orden del Señor, marchar, marchar con una actitud positiva para que puedan ver la mano de Dios en bendición para sus hijos. Aquí dijeron ellos, no se puede. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. Dice, éramos a nosotros, dice, ¿a nuestro qué? Así nos sentíamos. Nos sentíamos bien enanitos, nos sentíamos como langostas. Y dice, todavía llegan al extremo de exageración, y dice, y así les parecíamos a ellos. O sea que tuvieron el tiempo de preguntarle a los gigantes, ¿cómo nos miran a nosotros? ¿Verdad que nos miran como langostas? Hermano, el cristiano que tiene una mala actitud siempre va a llegar al extremo. Sáquese esa mala actitud. Si usted piensa así y actúa así, entonces, dice la palabra del Señor, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró toda aquella noche. El pueblo no tenía necesidad de llorar. El pueblo no tenía necesidad, hermano, de gritar. Pero hubo alguien que tenía una actitud. Dios es el que había prometido. Y la promesa había venido del cielo, de Dios. Y si Dios lo prometía, así iba a ser, garantizado por Dios. No iba a haber ninguna falla, garantizado por el Señor. Solamente tenían que creer, tenían que proceder y tenían que, hermano, ellos conquistar. Creer, proceder y conquistar. Eran los pasos que ellos tenían que hacer. Y eso es lo que el Señor nos ordena ahora a nosotros. Creerle a Dios, proceder y conquistar. Este año es un año de victoria. Pero muchos están desanimados todavía. Ese es un año, hermano, que vamos a arrollar con el diablo y con todos sus emisarios. Y hemos declarado victoria. Y vamos a olvidarnos lo que queda atrás. Y vamos a extendernos a lo que está delante. Y en el nombre del Señor vamos a vencer cualquier circunstancia y obstáculo que el diablo nos quiera poner para atorarnos, hermano, y a nosotros, hermano, mantenernos estancados espiritualmente. En el nombre del Señor vamos a lograr objetivos este año. Ya estoy preparando el aniversario de agosto. Este año va a ser diferente. No hay COVID, no existe nada que nos pueda parar a nosotros. Sí, tenemos que respetar y guardar las medidas necesarias y seguir el protocolo, hermano, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ellos lloraron toda aquella noche, gritó la gente y se quejaron contra el pastor. Tiene la culpa. Y contra Aarón, los chalanes del pastor tienen la culpa. Todos los hijos de Israel, y les dice la palabra del Señor, les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ahora le echan la culpa a Dios. Mira, oiga lo que dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor, dice, qué? ¿Irnos al mundo? En el mundo estábamos mejor. Allá no había preocupación de vivir en santidad. No había preocupación de vivir alejados del pecado.
todo chévere en el mundo. No teníamos compromisos con Dios. Seguir instrucciones para desenvolver un ministerio. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, oiga bien, mire la actitud, hermano, cómo llega, esta mala actitud cómo destruye. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y ahora viene el ruego, porque el líder no puede cambiar el corazón de la gente. Cuando ya tiene un espíritu y una actitud negativa en contra de las cosas de Dios, el líder no puede hacer nada. Y es mostrado en la palabra de Dios. Aarón y Moisés se postraron, hermanos, sobre sus rostros, hermanos, y comenzaron a orar. Y aquí delante de toda la multitud, dice la congregación de los hijos de Israel, vinieron, se postraron, dijeron, hermanos, ¿qué pasó? A victoria nos ha llamado el Señor. Nos ha librado de Egipto, que no se les olvida la maravilla, las obras, las proezas y grandezas que el Señor ha hecho para nosotros. Pero se les había olvidado. Una actitud de olvidadiza. Entonces dice la palabra del Señor 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb otra vez, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Esta es una acción y era un símbolo, hermano, de dolor, de vergüenza, de impotencia. Y dijeron, ¿qué pasó aquí? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Es mejor vivir en la vida cristiana que fuera de ella. Es mejor seguir a Dios y servir a Dios que servir al mundo y al diablo. Lo que está diciendo. Es tierra buena. Si Jehová, ahora viene el 8. ¿Por qué? Porque la actitud había infectado no solamente sus vidas, pero esa actitud negativa ya había afectado al pueblo. Y dice el 8, si Jehová se agradare de nosotros. Ahora habían agregado más puntos negativos a su vida. Ahora tenían que reconocer su pecado, como lo hizo aquí, hermano, el ejemplo que vimos ahorita que Jesucristo presenta. El publicano. Reconoce, Señor, yo reconozco mi pecado. Sé propicio a mi pecador. Y esa es la actitud que tenían que traer a ellos ahora delante de Dios. Porque habían puesto una actitud negativa y una actitud de rechazo a la promesa del Señor. Y dice la palabra del Señor, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Hermanos, es tierra que fluye leche y miel. Y el 9 dice, por tanto, no seáis ¿qué? O sea que la actitud negativa trae también oposición a la palabra de Dios y trae rebeldía a la palabra de Dios. No seáis rebeldes contra Moisés, contra Aarón, contra Jehová. O sea que la actitud, hermano, en primer plano va a ser en contra de Dios. No solamente va a ser en contra de la gente que está en nuestro contorno, va a ser en contra de Dios, primeramente. Porque a Dios, el que estamos rechazando, a Dios es el que no le creemos, es a Dios el que le cerramos a nosotros, hermano, nuestro corazón, hermano, y es a Dios a quien ofendemos con nuestra incredulidad. Por tanto, no seáis, dice, rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Aquí miramos esta verdad donde le dice, con nosotros está Jehová, no los temáis. La persona que se vuelve activa, rebelde, hermano, totalmente cerrada a las promesas, a los planes de Dios en su vida, se vuelve una persona sin visión. Sin visión. Se siente una persona aislada, hermano, como que piensa que Dios no lo entiende y que Dios lo ha abandonado. Y Josué trae la memoria de ellos y le dice, Jehová está con nosotros, no los temáis. Él está con nosotros. Él nunca se ha ido de nuestro lado. Nosotros hemos sido los que nos hemos alejado de Él. Pero de todas maneras, la actitud de aquellos 10 ya había envenenado el corazón de todo el pueblo.
Y mire, esta actitud que destruye llevó a esta gente. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Quiénes son ustedes que tratan de influenciarnos positivamente? Y a veces no hay intención ni malicia en querer motivar a alguien a que camine con Dios. Y cuando la persona está infectada, está totalmente cerrada y tiene una actitud, hermano, totalmente altiva, hermano, y rebelde delante del Señor, piensa que se le está ordenando algo, se le está enseñando un formato de vida que debe de seguir obligadamente. La vida cristiana no es obligado y voluntario. Y la voluntad que nosotros ponemos en vivir y seguir a Dios y servir a Dios, hermano, tiene que ser una actitud positiva y, hermano, con agrado delante del Señor. Agradable delante del Señor. Hablaron de apedrearlos y usted conoce toda la historia. El Señor no se agradó de esa actitud. El Señor les agradó totalmente, desaprobó esa actitud de esa gente. ¿Por qué? Porque afectó muchos corazones. Mucha gente fue destruida a base de esa actitud que ellos tuvieron. Y tenemos que tener cuidado, mis estimados hermanos, qué clase de actitud vamos a tener nosotros en cuanto a las cosas de Dios. Porque podemos destruir la vida, hermano, y la infancia, hermano, y la juventud de mucha gente. No podemos permitir que el diablo nos gane la ventaja. Tenemos que cambiar nuestro estilo de pensar y tener una actitud positiva hacia las cosas de Dios. Pero todo viene en un orden muy importante. Reconocer nuestros pecados, reconocer que somos incapaces sin Dios, no lo podemos, y venir delante del Señor con una actitud de humildad. Esto me lleva al siguiente paso. El Señor me va a enaltecer. El Señor me levanta. ¿Por qué? Porque mi actitud de humildad ha venido a marcar la diferencia, hermano, delante de la presencia de Dios. Y una actitud humilde el Señor nunca la rechaza. Una actitud, hermano, de verdad, de sinceridad, el Señor no la rechaza. ¿Cómo está usted? ¿Qué anda repartiendo? ¿Qué anda usted, hermano, compartiendo con los demás? ¿Cuál es nuestra actitud? Una actitud negativa y pesimista y rebelde no va a llegar muy lejos. Más tarde, Moisés se encontraba hablando con Dios, intercediendo por este pueblo. Dice, Señor, pues perdónalos. El verso 18 del mismo 14. Y cierro con esto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos. Estoy leyendo el 18. Dice la palabra de Dios, sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Moisés tiene, hermano, un corazón por esta gente y tiene misericordia por esta gente que no es Dios, pero le da tristeza al mirar la actitud que ellos habían, hermano, tomado y la postura con la que ellos están desenvolviendo. Dice, Señor, usted es, Señor, tardo para la ira. Usted es grande en misericordia, Señor. Pero de todas maneras, Moisés sabía que tarde o temprano Dios iba a arreglar cuentas con ellos, porque no cambiaron su actitud. Ellos quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. Es más, la generación que oyó a estos 10 espías quedaron postrados en el desierto, pero los 10 espías murieron también. Porque Dios quería limpiar esa mala actitud del pueblo. Miren lo que dice el 36 del versículo 14 y cierro. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, descreditando a aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Dios se encarga, hermanos. Dios se encarga. Yo le he dicho siempre a usted,
Una actitud correcta es la que Dios aprueba. Una actitud, hermano, incorrecta es la que Dios desaprueba. ¿Cómo está su actitud? ¿Cómo nos sentimos? ¿Mejor que todos? ¿Súper dotados? ¿Sin necesidad de Dios? No se equivoque. Porque tarde o temprano va a llegar el anuncio de Dios de una u otra forma. Y nos va a recordar de que sin Él no somos nada. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Solamente he tratado de motivarle a usted en esta tarde acerca de la actitud que debemos de tener en cuanto a las cosas de Dios. Dese cuenta, hermano, en este momento, Dios nos quiere ayudar. Dios quiere que nosotros entendamos de que sin Él no somos nada. No puede haber sentimientos de grandeza en nuestra vida cuando nosotros sabemos que estamos afectando a otros. Una personalidad egocéntrica es el producto de conductas egocéntricas, creyendo y pensando solo en mí. Ambición, arrogancia, exhibicionismo, exhibirnos. Queremos exhibirnos tanto y pensar de que somos mejores. El exhibicionismo, hermano, es desaprobado por la palabra de Dios. Yo no sé usted qué clase de actitud tenga usted en este año. ¿Cómo usted va a pelear esta carrera que tiene por delante? Yo no sé qué clase de actitud tiene en cuanto a la palabra de Dios. En cuanto al ministerio que usted va a estar quizás desenvolviendo, desarrollando, o teniendo la oportunidad de servir. ¿Qué clase de actitud vamos a tener en cuanto a la iglesia? ¿Qué vamos a transmitir a los demás? ¿Cómo los vamos a animar o desanimar? Esos 10 espías, Dios se encargó de ellos. Yo quiero ser alguien que transmite positivismo. Quiero que Dios me ayude a ser parte de la bendición de la vida de alguien, construir su vida, edificar su vida. ¿Y usted? Pues si, pastor, Dios me ha hablado a mi vida hoy, yo creo que tengo que cambiar la clase de actitud que tengo. Arrogante, egocéntrica, pesimista, negativa, altiva, rebelde. Porque yo sé que está destruyendo a mucha gente en mi contorno. Yo quiero hacer cambios en mi vida, pastor. Dios quiere mirar nuestra humildad. Y venir de rodillas delante de Dios nos va a ayudar, hermanos, a mostrar humildad delante de Él. No como el fariseo que estaba de pie, diciendo: yo no necesito. Soy tan bueno. Ayuno, diezmo. Soy mejor que todos los hombres. Y especialmente de aquí está este publicano, que está aquí, pecador, ladrón. ¿Qué clase de actitud tiene, hermano, en cuanto a usted mismo? Si Dios le ha hablado a usted en esta tarde, ¿por qué no hace ediciones? Pues sí, pastor, Dios me habló en mi vida, ore por mí. ¿Dónde están esas manos? Una mano, 2 manos levantadas, 3 manos, 4 manos, 5 manos. Manos arriba. Muchas manos arriba en esta tarde. ¿Por qué no habla con Dios y le pide a Dios que trabaje en su ser? Venga de rodillas delante de Dios. Pídele a Dios que le ayude. Allí haga un altar de su espacio, de su asiento, y dígale al Señor: ayúdame, Señor. Aquí estoy. Yo no quiero hacer decisiones a corto tiempo. Quiero hacer decisiones a largo plazo. El año aún, hermano, estamos en el inicio del año. Apenas estamos entrando a la mitad del primer mes del año 2021. No podemos permitir que el diablo nos infecte y nos llene de engaño en nuestros corazones. Y si comenzamos con una buena actitud este año, vamos a terminar bien. Pero si, hermano, comenzamos con una actitud negativa, vamos a terminar mal. Y en vez de nosotros construir la vida de alguien, vamos a destruir la vida de alguien. Y Dios no se pasa por alto eso. A Dios no se le escapa esa clase de actitud de muchos.
¿Por qué? Porque está enojado con Dios. Porque está enojado con las cosas de Dios. Y usted puede decir, pastor, yo no estoy enojado con Dios ni con las cosas de Dios. Pero su actitud dice otra cosa. Su actitud habla. ¿Por qué ya no hacer las cosas de Dios o para Dios con amor? ¿Por qué servimos, hermanos, solamente por servir? Pareciera que fuera una carga, un agravio, cuando servir a Dios es una bendición y un privilegio. Servimos al Rey y del Rey recibiremos galardones, recompensas. Hermanos queridos, iglesia, tenemos que cambiar la actitud, una actitud afable, una actitud amable, una actitud correcta delante del Rey. Y este ha sido el mensaje hoy. Ese fariseo decía, yo no necesito, yo no ocupo, porque yo soy mejor que todos los hombres. Soy mejor que todos los hombres. Altivo, a tal punto que dijo, incluyendo a este publicano que está aquí. Mientras tanto, aquel que salió justificado de aquel lugar, perdonado de aquel lugar, sin las cargas de aquel lugar, de la casa de la oración, fue aquel que reconoció sus faltas. ¿Cómo nos va a ir a nosotros esta noche? ¿Vamos a reconocer nuestras faltas? ¿Vamos a venir con el propósito de buscar la presencia de Dios? ¿O nos vamos a ir igual? Pero todo va a depender, mi estimado hermano y hermanas, de la actitud que tenemos. Hable con Dios. Dígale al Señor cuál es su necesidad, cuál es su problema. Va a costar, pero si con nosotros va el Señor, no seremos vencidos, seremos vencedores. Padre Santo, usted sabe lo que hay en nuestros corazones. Usted sabe lo que hay en nuestras vidas. Usted sabe la necesidad y las circunstancias que nos aterran, que nos espantan. Mi Dios, pero venimos delante de usted reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo que sin usted no lo vamos a lograr. Ese es el tiempo de aprender a oír la voz de Dios, de seguir la dirección de Dios y de creerle a Dios que vamos a conquistar. A lo mejor nuestra tierra prometida no sea un Jericó, no sea Canaán, pero vamos a tener obstáculos como aquellos israelitas lo tuvieron de cruzar un mar, un río Jordán. Vamos a ver la mano de Dios obrar a nuestro favor en contra de nuestros enemigos. Aquellas plagas que se llevaron a cabo en Egipto, la muestra de protección de Dios para con nosotros. Gracias, Padre, por prometernos. Sabemos que usted lo hará, pero tenemos que cambiar actitudes. Que lejos esté de nosotros adoptar actitudes incorrectas que destruyen a los demás, como lo hicieron estos 10 espías. Murieron, perecieron. Usted, Señor, le quitó la vida a ellos, porque servían solamente como instrumentos de maldad, de destrucción para los otros. Y usted no va a permitir eso, porque su obra no va a parar, porque alguien quiere destruirla, por altivez, por orgullo, por una actitud negativa. Su obra va a continuar, porque esta no es obra de hombre, es obra de Dios. Gracias por las decisiones, gracias por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén y amén.